Estamos en el mensaje número 4 de nuestra serie A Libertad Fuimos Llamados. El título de nuestro mensaje para hoy es Esclavos del Temor de Hombre, no refiriéndose a la audiencia a la que estamos enseñando, a la que estamos predicando, sino que nos referimos a la audiencia principal del libro. Era uno de los problemas, era una de las enfermedades espirituales que la audiencia de los Gálatas estaba luchando. Una iglesia compuesta por judíos y gentiles, y muchas de las problemas, muchos de los conflictos que ellos tenían adentro de la iglesia era el temor de hombre. Y no solo ellos como audiencia, sino también todos aquellos que están involucrados en esta carta. Y la porción bíblica que vamos a estar estudiando, que vamos a estar viendo, tiene que ver mucho con esto. Así que este es un llamado, es una exhortación de parte del Señor también para nosotros, para que nosotros podamos salir de esta posición de el temor de hombre, que muchas veces se convierte en una esclavitud para nuestra vida espiritual e impide movernos y ejercernos como corresponde, ya sea en nuestra vida diaria como cristianos y también en el ministerio o también en cualquier área de nuestras vidas. Así que este es el mensaje para hoy, mensaje número 4 de nuestra serie A Libertad Fuimos Llamados. Esclavos del Temor de Hombre es nuestro título. Señor, venimos delante de ti esta mañana y queremos que tú bendigas este tiempo de servicio, bendigas este tiempo de culto. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea enviado a este lugar, Señor, para que sea Él quien nos muestre la verdad, que sea Él quien nos revele, Señor, tu palabra, tu verdad, que tu Espíritu convenza nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu acerca de este importante tema. Señor, hemos sido llamados, tú nos has llamado, Señor, por el poder de la cruz, por el poder del Evangelio, por el poder de tu verdad, a vivir en libertad. Y libertad eres tú eres el sinónimo, tú eres el significado, Jesús, de nuestra libertad. Libertad no es hacer lo que queremos, libertad no es hacer lo que sea con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con las personas, con mi propia vida. Libertad eres tú, Jesús, libertad eres tú, Cristo. Tú eres el que rompe las cadenas, el que rompe las ataduras, tú eres el que rompe el ciclo del pecado, el poder del pecado. Tú eres el que rompe y quiebra, Señor, las adicciones y también todo aquello que nos ata, que nos impide desarrollarnos y vivir una vida cristiana como corresponde. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos y quédate en medio nuestro. Te lo pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto, hermanos. Estamos en esta temporada estudiando el maravilloso libro de los Gálatas. Así que por favor vayamos a nuestra Biblia y abrámosla en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 11 hasta el versículo 16. Estos son los versículos que vamos a estar profundizando, vamos a estar interpretando para nuestro mensaje de este domingo. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 16. Primer versículo dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Eso es lo que dice el autor Pablo. Y nosotros necesitamos comprender que cuando Pedro visitó a Antioquía, lo que tenemos que entender es que existen dos lugares que se llaman Antioquía. Uno es Antioquía de Siria y el otro es Antioquía de Pisidia. Y en este caso, la visita de Pedro, aquí donde estaba Pablo, fue en Antioquía de Siria, que es la Antioquía que está más cerca de Jerusalén, porque la otra Antioquía, que es la Antioquía de Pisidia, está allá cerca de Corinto, cerca de lo que es en la región de Galacia. Pero en este caso, cuando el texto dice que Pedro vino a Antioquía,
se está refiriendo a Antioquía de Siria, que es donde estaba la segunda iglesia más grande después de la de Jerusalén, que era la iglesia que envió a Pablo para sus viajes misioneros. Allí Pablo se encontraba con Bernabé y con otros hombres de Dios. Entonces el texto acá nos está diciendo de que cuando Pedro subió a Antioquía de Siria. Atención, no a Antioquía de Pisidia, sino a Antioquía de Siria. Y menciono esto porque es importante, y siempre lo digo a medida que avanzamos en nuestras enseñanzas, en nuestros mensajes, que es muy importante para nosotros, hermanos, ubicarnos y entender correctamente la geografía bíblica, porque muchas veces en las escrituras vemos nombres que a lo mejor nos sentimos familiarizados, pero no sabemos exactamente dónde en la Biblia está. Y lo otro también que es importante entender es que los lugares y las regiones mencionadas en la Biblia generalmente a nuestro tiempo de hoy tienen otros nombres, tienen otras localidades. Entonces es muy importante que lo que está escrito en la Biblia generalmente para nuestro tiempo, comparado con nuestro tiempo, tienen otros nombres. Así que en este caso es muy importante que nosotros nos podamos ubicar en lo que es la geografía bíblica. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después vinieron y se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Antes de que llegaran los judíos enviados por Jacobo, desde Jerusalén, Pedro comía y se juntaba con los gentiles. Entonces, entendamos lo siguiente. Pedro subió allá donde estaba Pablo para a lo mejor ver, supervisar qué era lo que estaba sucediendo. Y cuando Pedro llegó se juntaba con los gentiles, es decir, con los no judíos. Comía con ellos, conversaba con ellos, hablaban acerca de la palabra, compartían acerca del Señor y tenía una amistad con los gentiles. Pero una vez que llegaban los líderes judíos, a lo mejor para ver, para supervisar y ver qué es lo que estaba sucediendo en esta iglesia, Pedro se alejaba de los gentiles. ¿Por qué? Porque les tenía miedo a los líderes judíos. Entonces, lo que Pedro estaba haciendo era actuando con temor de hombre. Pedro estaba actuando con hipocresía. Y por eso, en el versículo anterior que acabamos de leer, Pablo lo reprendió y lo confrontó cara a cara, porque él, cuando no estaban los líderes, los supervisores, él era todo un amigo de los gentiles, pero cuando ellos estaban, se hacía como que no los conocía. Y esto no era correcto. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Esto es lo que nos está diciendo el versículo 13, que no era solo Pedro el que andaba complicado con estas actitudes de temor de hombre o con estas actitudes hipócritas, sino que también habían otros, incluyendo Bernabé. ¿Cuál Bernabé? Bernabé, el que acompañó a Pablo en uno de los viajes misioneros. Este también andaba actuando hipócritamente, este también andaba actuando de esa manera con temor de hombre. Recuerden que fue también Jacobo el que envió, ¿no es cierto?, a estos líderes judaizantes para que observaran y vieran qué era lo que estaba pasando allá en ese lugar. Pero este Jacobo, que también es mencionado acá, es importante que nosotros nos demos cuenta que este Jacobo fue el hermano de Jesús. Este Jacobo fue el que escribió el libro de de Santiago, porque la palabra Santiago también es Jacobo, Jacobo es Santiago, es lo mismo. Pero este Jacobo es el hermano de Jesús, el que escribió el libro de Santiago, y también no fue uno de los 12 discípulos. Es importante que nosotros lo podamos entender. Pero paralelo con esto, Bernabé también andaba comportándose como un hipócrita y también andaba comportándose como alguien que luchaba con el temor de hombre, y por eso Pablo, muy enojado, obviamente lo reprendió, y no lo hizo personalmente, sino que lo hizo delante de todos. Versículo 14.
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, Pedro, vives como los gentiles y no como judío, entonces ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Lo que nosotros vemos acá es la confrontación. La confrontación de Pablo a Pedro. Pablo dice, cuando yo vi que Pedro y los otros no andaban rectamente, los encaré y los confronté, específicamente a Pedro. Enfrente de todos les dije, si tú eres un judío que ha sido libre de la maldición de la ley, si tú eres un judío que ha aceptado a Cristo en su corazón, si tú eres un judío que vive ahora por la fe y no por las obras, tú eres un judío que vive su libertad en la verdad y en Cristo Jesús, tú eres un judío que debes de ser un ejemplo para los demás. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, Pedro, si tú eres un judío que vive su libertad, por qué entonces andas obligando a los demás gentiles a circuncidarse? Si tú haces esto, Pedro, eres un hipócrita. Si tú haces esto, Pedro, es como que si tú escribas con la mano y borres con el codo lo que estás escribiendo. Entonces, Pedro, ¿por qué estás haciendo esto? Pedro, tú tienes que arrepentirte de semejante acción, de semejante actitud. Esta fue la confrontación del apóstol Pablo hacia el apóstol Pedro. Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, es lo que está diciendo Pablo, no somos así. Tú y yo somos judíos de nacimiento y por la obra de Dios en nosotros debemos de ser un ejemplo, Pedro, para los demás gentiles. No debemos de ser piedra de tropiezo, no debemos de ser de impedimento para ellos, sino que debemos de ser ejemplos, debemos de ser de bendición para ellos. Entonces, ¿por qué tú andas haciendo esto? Esa fue la confrontación del apóstol Pablo. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino que es justificado por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Una vez más, todos los versículos están conectados, pero una vez más aquí Pablo le dice a Pedro, amigo, tú sabes que nadie es justificado por las obras de la ley. Pedro, tú sabes que el hombre es justificado solamente por la fe. La palabra justificado también nosotros la podemos entender como salvado o salvación. Nadie se salva por las obras de la ley, Pedro, nadie se salva por esto, sino que lo que nos salva a nosotros es nuestra fe en Jesucristo. Por eso tú y yo, Pedro, siendo judíos, hemos creído en Cristo para ser salvos, para ser justificados por medio de la fe en Él. Por eso, amigo, ¿qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué haces esto? Pedro, ¿por qué tú actúas de una manera y cuando vienen los demás actúas de otra manera? Eso no se hace, amigo. Por eso yo te exhorto, te confronto y a la misma vez te amonesto. ¿Por qué? Porque eso es hipocresía, porque eso es temor de hombre. Básicamente ese es el mensaje que el apóstol Pablo quiere dar en estos versículos, desde el 11 hasta el 16. No vivir en hipocresía y no vivir en temor de Dios. Ahora, entremos a nuestra aplicación. Nuestra aplicación no la vamos a sacar de ninguno de estos versículos, sino que la vamos a sacar del versículo 10 del capítulo 1. Que de hecho también fue un versículo que usamos para aplicar nuestro mensaje de esta serie, el primero, cuando hicimos el primer mensaje. Versículo 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Dice Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este es el versículo de nuestra aplicación. Hermanos, para mí en lo personal, como pastor, como líder, como maestro de la palabra de Dios, como profesor de escuelas o seminarios bíblicos, es difícil para mí imaginarme a Pedro en esta incómoda situación.
Pedro, un hombre con una autoridad apostólica. Pedro, un hombre con una gran influencia, con poder y unción del Espíritu Santo. Un hombre capaz de hacer milagros. Un hombre que solo con la sombra se sanaban los enfermos. Un hombre que después del Pentecostés predicó y se convirtieron 3,000. Un hombre tan lleno de Dios, cayendo en esta situación. Eso es lo que a mí en lo personal se me hace un poco difícil entenderlo, pero hay un propósito delante de esto. Hay un propósito de que Pedro actúe de esta manera. ¿Y cuál es ese propósito? Que esto nos dice que aún siendo un apóstol, aún siendo una persona con una autoridad apostólica como Pedro, sigue siendo hombre, sigue siendo un hombre y sigue siendo imperfecto. Y esto a nosotros nos lleva y nos direcciona a pensar que Cristo es la única persona, Cristo es el único varón perfecto, Cristo es el único modelo a seguir, Él es el único varón perfecto, Él es el único que a nosotros nos puede dar esta esperanza de que Él es un modelo, nuestro modelo a seguir. Cristo es el único varón perfecto. Aún los apóstoles con su autoridad apostólica seguían siendo hombres y eran imperfectos. Y por eso digo que esto tiene un propósito. Y este es el propósito. Es muy interesante que nosotros podamos analizar estas cosas. Pero como estamos hablando acerca del temor de hombre, yo quiero que nosotros profundicemos por qué el temor de hombre es peligroso en nuestras vidas. Primeramente, nosotros tenemos que entender de que nosotros vivimos en la era del temor de hombre. Vivimos en el siglo del temor de hombre. ¿Por qué? Porque con toda la tecnología, con todas las redes sociales, con todas las nuevas leyes que se aprueban, las nuevas leyes que han surgido, todo tiene que ver con eso, que tú no puedes hablarle mal a cierta persona, tú no puedes hablar, tú no puedes mirar mal, tú no puedes, no puedes dirigirte de una manera incorrecta hacia alguien. No digo que hay que hacerlo, pero todos tenemos que saber que hay una consecuencia si nosotros miramos mal, hablamos de alguna manera o pasa algo en nuestra sociedad. Pasa todo esto. Es una sociedad muy sensible en la que todo el mundo prefiere mejor ver, oír y callar. Y cuando nosotros caemos en esta posición de ver, oír y callar, generalmente pensamos que estamos siendo sabios, pero a veces no generalmente es así. A veces preferimos ver, oír y callar porque hay temor de hombre en nosotros y preferimos mejor no decir nada. No, yo mejor me callo, no, mejor yo solo escucho y no digo nada, no, yo solo veo y me aparto. Y generalmente hay situaciones para eso, por supuesto, pero también pensemos si hay temor de hombre en nosotros. Entonces, por eso yo digo que el temor de hombre es peligroso en nuestras vidas, porque primeramente vivimos en la era del temor de hombre. El temor de hombre existe en las personas porque las personas le tienen más miedo al hombre, obviamente, que a Dios. Porque hay más temor hacia el disgusto y el enojo de esa persona que hacia el disgusto y el enojo de Dios. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, que solo porque vivimos ahora en el nuevo pacto, en el periodo de la gracia, no significa que Dios no se va a enojar, no significa de que el corazón de Dios no se va a entristecer, no significa que Dios no se va a disgustar con alguna decisión o con algo que yo haga, obviamente en contra de sus principios, de su reino. Entonces, cuando hay más temor por el disgusto y por la reacción y el enojo del hombre o de ciertas personas, entonces es allí donde nosotros caemos en el temor de hombre. Cuando hay más temor hacia esto que hacia Dios. Generalmente le tenemos más miedo a los resultados humanos que a los resultados divinos. Y lo que quiero decir con esto es que a veces tenemos miedo de que ciertas personas vayan a reaccionar o los resultados no vayan a ser tan buenos, tan favorables
pero preferimos mejor que ellos estén tranquilos, que ellos estén contentos. Pero ¿cómo queda Dios? ¿Cómo queda la verdad? ¿Cómo queda cuando tenemos que hablar, tenemos que exhortar, tenemos que animar, tenemos que decir la verdad? ¿Cómo queda el corazón de Dios en ese momento? Por eso digo, el temor de Dios a veces está y se levanta en las personas porque le tenemos más miedo a los resultados humanos que a los resultados divinos, y esto es muy peligroso. A veces solemos decir, no, porque es que si yo hablo con esta persona, ¿qué le va a suceder a mi corazón? Esto va a producir algo en mis emociones, esto va a producir algo en mí, me va a enojar, me va a dar rabia, me va a dar algo. Entonces prefiero mejor decir nada, prefiero mejor quedarme callado, prefiero mejor apartarme, prefiero mejor no hablar con esta persona, de esta situación, prefiero mejor no hablar del tema porque, hermanos, cuando Dios nos llama a amonestar, cuando Dios nos llama a decir la verdad, cuando Dios nos llama a enseñar su palabra, hay que hacerlo. No importa que las personas se sientan mal, no importa que las personas se alejen, no importa que las personas se sientan mal, se sientan ofendidos, porque la verdad generalmente produce esto en las personas. Y quiero que nosotros pensemos otra vez en nuestra porción bíblica que esta era la actitud del apóstol Pedro. Pedro tenía mucho temor de hombre, porque cuando Pedro estaba con los gentiles, él era una persona, pero cuando de repente llegaban los líderes judaizantes, era otra persona. Entonces vemos el temor de Dios aquí en el apóstol Pedro, y esto nos habla a nosotros de que de alguna manera Dios va a usar a alguien para confrontarnos y decirnos la verdad, así como ocurrió con el apóstol Pablo, que fue usado para resistir cara a cara, como dice el texto, al apóstol Pedro. Entonces, volviendo a nuestra aplicación, generalmente a veces por eso nosotros vivimos o actuamos en el temor de hombre, porque tenemos miedos de los resultados o las reacciones de las otras personas. A veces tenemos miedo, no, que esto le va a hacer a mi corazón, esto le va a hacer a mi carácter, esto qué le va a hacer a mis nervios, esto me va a poner más nervioso, más nerviosa, entonces mejor no digo nada, mejor no hablo del tema, mejor me quedo callado, mejor doy un paso a un lado, mejor doy un paso atrás. Hermanos, tengamos mucho cuidado de no caer en esta problemática, porque si nosotros vivimos en esto, estamos viviendo en esclavitud y no en libertad. También sucede que somos controlados y dirigidos por las opiniones de los otros. A veces no hacemos algo porque somos controlados por lo que la otra persona va a pensar. Somos paralizados, somos gobernados por lo que mi vecino, mi vecina, mi compañero de trabajo, la persona dentro de la iglesia, qué es lo que va a pensar, qué es lo que va a sentir, cómo esto lo va a recibir. Entonces somos gobernados, somos dirigidos, somos controlados por las opiniones de los demás, y eso es terrible, porque cuando esto sucede es una clara señal de que nosotros estamos viviendo en el temor de hombre. Algo también que nosotros tenemos que entender es que como seres humanos somos adictos, está la tendencia a ser adictos a la aprobación. Todo tiene que ver con el cómo, todo tiene que ver cómo me miro, cómo lo hago. ¿Será que le gusta a esta persona? ¿Será que le gusta cómo enseño, cómo predico? ¿Será que le gusta a esta persona cómo me visto? ¿Será que le gusta cómo hago mi trabajo? ¿Será que le gusta cómo ejerzo mi ministerio? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Y todo esto es porque estamos siendo y vivimos adictos a la aprobación. Siempre queremos que todo lo que nosotros hacemos sea aprobado, que sea bien visto, que sea bueno. Pero es complicado porque generalmente nosotros a veces tenemos que decir las cosas, tenemos que hacer simplemente nuestro trabajo sin importar que eso sea aprobado o no aprobado por el hombre. Si al final nuestro llamado y nuestra misión aquí en la tierra tiene que ser y tiene que tener la aprobación de Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando vivimos de esta manera, vivimos en esclavitud. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me miro? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Le gusta o no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Eso es temor de hombre. Y esto obviamente nos lleva a la complacencia. Complacer a los demás, complacer, y a veces es complicado porque vivimos en una vida
completamente conducida en el temor de hombre. Entonces, ¿cómo salgo yo del temor de hombre? ¿Cómo Dios me puede hacer libre de esto? Y hay algo muy importante, hermanos, es que el temor de hombre se va, o el temor de hombre es ahuyentado, o somos sanados y restaurados de este problema, teniendo el temor de Dios por encima del temor de hombre. Es decir, el temor de Dios es el que me libera del temor de hombre. Cuando yo le temo más a Dios, cuando yo temo al Señor sobre todas las cosas antes que al hombre, entonces yo simplemente soy librado del temor de hombre. El temor de Dios debe de estar por encima del temor de hombre. El temor de Dios debe de estar por encima de toda circunstancia. Porque a veces decir la verdad, decir las cosas, amonestar a alguien, exhortar a alguien o confrontar a alguien, a veces se hace porque estamos temiendo al Señor. Estamos temiéndole al Señor. Entonces, ¿cómo yo soy sano? ¿Cómo yo soy restaurado del temor de hombre? Que mi temor sea sobre todo a Dios. El temor de Dios debe de estar por encima del temor de hombre y por encima de cualquier otro temor y por encima de cualquier otra cosa o circunstancia. Entonces, volvamos al carácter de Pedro. Esto era lo que él hacía. Pedro se comportaba como un hipócrita. Pedro se comportaba como alguien que tenía temor de hombre. Por eso fue reprendido por el apóstol Pablo, por eso le resistió cara a cara, y también a Bernabé y también a los otros judíos que estaban con él, porque estaban actuando hipócritamente y estaban actuando bajo el temor de hombre, que eso en realidad lo único que hace es esclavizarnos. Y si volvemos ya al texto, al 1:10, que es el versículo de nuestra aplicación, y para entrar ya al cierre de nuestro mensaje, obviamente lo quiero volver a leer y mencionar lo que nos queda aquí en nuestro contenido. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, ¿cómo soy yo libre del temor de hombre? Temiéndole a Dios primero, reconociendo que a la persona que yo le temo primero y sobre todas las cosas es a Dios. El temor de Dios es el que me libera, es el que me sana y el que me restaura del temor de hombre. Como dice el Proverbio 1:7, que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Entonces el principio de la libertad del temor de hombre es temiéndole a Dios sobre todas las cosas. Todo lo que usted haga, hermano, todo lo que usted haga debe de estar basado en el temor de Dios. Si usted vive su vida basada en el temor de Dios, usted va a vivir una vida en libertad. Y el final del libro de Eclesiastés, también el sabio, el gran Salomón, dijo esto. Fue el que escribió este libro, que dijo que el principio y el todo del hombre es guardar los mandamientos de Dios y temerle a Dios. Es temerle a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Entonces, ¿cómo yo soy sano del temor de Dios? Temiéndole a Dios primero. Así de fácil, así de práctico, así de sencillo, pero muy difícil de aplicarlo. Así que este es el mensaje para hoy, este es el mensaje para esta mañana. Hermanos, seamos intencionales con respecto a esto. Yo soy sano del temor de hombre viviendo y temiéndole a Dios primero sobre todas las cosas. Es el temor de Dios quien me libera del temor de hombre, es el temor de Dios el que debe de estar por encima de todo temor que yo tengo. Oremos. Señor, gracias por este mensaje una vez más. Gracias porque tú nos ayudas a entender y a reconocer que el temor de hombre nos esclaviza. El temor de hombre es complicado y es peligroso en nuestras vidas porque no nos permite ser los que somos. No nos permite desarrollarnos como tenemos que desarrollarnos. Señor, queremos temerte a ti y solo a ti.
Queremos temerte a ti sobre todas las cosas, como dice Proverbios 1:7 y también como dice Eclesiastés. Señor, los últimos versículos, que el principio y el todo del hombre es temerte a ti y guardar cada uno de tus mandamientos. Y el principio de toda sabiduría es temerle a Dios. Señor, ayúdanos a vivir de esta manera. Vivir de una vida sabia, vivir una vida libre de esto, que cuando tenemos que amonestar, cuando tenemos que decir, cuando tenemos que exhortar, cuando tenemos que animar, ayúdanos a hacerlo sin tener ningún miedo a los resultados de las otras personas, sin tener temor a los resultados de lo que hay que hacer, de lo que hay que tener, de los resultados que los otros tienen hacia nosotros. Ayúdanos a tener este espíritu, a tener este carácter, esta osadía, esta valentía, este denuedo que tenía el apóstol Pablo, Señor, para decir las cosas, para decir la verdad, para vivir una vida en libertad. Porque a libertad hemos sido llamados, como lo hemos titulado, Señor, en esta serie. Señor, creemos que tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro restaurador, tú eres nuestro sostenedor, tú eres, Señor, nuestro apoyador. Tú eres lo que nos sostiene. Tu espíritu, Señor, nos alienta y tu mano nos sostiene y nos libera y nos restaura. Somos libres del temor de Dios. Lo declaramos con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie A Libertad Fuimos Llamados. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.